Hoy todo tiene una cultura. Me he encontrado esa expresión en las instrucciones de uso de una aspiradora y se habla incluso de la cultura de la corrupción. La carrera meteórica que ha hecho esta palabra tal vez sea el reverso de su creciente insignificancia. Si la derecha entiende la cultura a partir de su utilidad para la competitividad económica, la izquierda la concibe como la clave para la resolución de los problemas sociales. Estudiar lo que se necesita para la vida es una de las cosas menos interesantes que se hacen en la escuela o en la universidad. Acusarles de que todavía enseñan cosas que no sirven para nada es un claro indicador de que no se sabe ni para qué sirve la formación ni qué cosas son necesarias para vivir. Si uno aprende lo que es útil, lo inmediatamente aplicable, lo que corresponde a las necesidades del propio tiempo, corre el riesgo de no prestar atención a las cuestiones relevantes. ¿Qué hacemos con los conocimientos que no sirven para la solución de un determinado problema? Puede que una obsesiva orientación práctica nos esté privando del placer de los idiomas antiguos o minoritarios, de la belleza sin rendimiento, la contemplación gratuita y el conocimiento sin competencia. Hay un momento de musas en todo acto de sumergirse en una obra de arte, en un problema, en una lengua, sin tener que justificar para qué sirve. La idea de que todo saber debe ser aplicable y se acredita por su utilidad destruye el momento de ocio, la demora que es propia del pensamiento. La cultura está hecha de interrupciones y moratorias, gracias a las cuales podemos cambiar de orientación, modificar nuestra instalación en el mundo o redefinir los problemas. Reflexionar es resistir al imperativo de que las cosas sigan siendo lo que eran, romper por un instante su terca continuidad. No hay un verdadero cambio social que no haya sido precedido por una fase de reflexión. La formación está más cerca del caos que del orden. Estar formado es moverse en un espacio sin sumisión a unos objetivos, fuera de control y sin acreditación. Las autoridades educativas regulan el itinerario formativo y miden la calidad de lo investigado, pero hay una dimensión de la formación que se escapa de la medición, que desorganiza, improvisa y desequilibra toda regulación. Cuanto más cultura se tiene, menos dócil se es a los dictados del tiempo y las modas. El pensamiento propio nos libera tanto de la satisfacción con el propio tiempo como de la permanente indignación crítica. Resulta curioso que, habiendo sido liberados por las máquinas de una buena parte de los trabajos más pesados y gravosos, apenas notemos el alivio. Hemos vuelto a organizar nuestras vidas de manera que ni siquiera en el llamado tiempo libre tenemos un momento para respirar. Hay experiencias de aprendizaje que no se realizan en la actual mística del trabajo en equipo, la interactividad, el grupo y la conectividad. ¿Y si nuestros fracasos educativos tuvieran menos que ver con una resistencia a cooperar que con una incapacidad para ciertas experiencias solitarias como la lectura, la reflexión o la escucha? No sabe nada quien no sabe que el verdadero saber es inalcanzable. La autosuficiencia de las élites supuestamente cultas es uno de los signos más evidentes de incultura. El catetismo de los ricos resulta ridículo, mientras que la ignorancia de los pobres puede llegar a ser admirable. Haber leído mucho implica estar más irritado que otros por la pena de no haber leído lo suficiente. Una persona leída es lo contrario de aquellos que citan convenientemente o creen que Google les pone al alcance todo lo que necesitan saber.